está en el medio de una epidemia de la Zika y luego se dan cuenta por los ultrasonidos del niño que demuestran malformaciones congénitas. Y eso es una de las cosas que generó la preocupación y que hizo que la Organización Mundial de la Salud en febrero decretara el Zika como una emergencia de interés internacional o una alerta de interés internacional desde el punto de vista de salud pública. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, primero que todo, el periodo de incubación es aproximadamente de 3 a 12 días, como otros flavivirus, es relativamente corto, más o menos la mediana está en una semana, o sea que una semana después que te pica el mosquito, desarrollas los síntomas. Y los síntomas más comunes, y que prácticamente tienen todos los pacientes cuando tienen síntomas, son fiebre, una erupción maculopapular generalizada, conjuntivitis y algunos síntomas generales como malestar general, artralgia. Si ustedes ven la lista, realmente es bastante inespecífico. No hay nada en el cuadro clínico de Zika que lo haga diferente, por ejemplo, realmente diferente a dengue, a chikungunya, a mayalo que hay en Sudamérica y a muchos otros virus que dan fiebre, malestar y una erupción maculopapular. Así que el punto de vista clínico es muy difícil, especialmente si están circulando más de uno de estos arbovirus en una población. Si ocurre, por ejemplo, una persona en Estados Unidos, pues es mucho más fácil. Si viajó a Brasil y regresa, o a Panamá y regresa con fiebre y erupción, pues el médico puede hacer un diagnóstico casi que incluso en base a la información clínico-epidemiológica de la situación. Sin embargo, en nuestros países es prácticamente imposible y hay que recurrir a las pruebas de laboratorio. Raras veces los pacientes tienen náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, vértigo, una sensación de ardor en las palmas de las manos y los pies o dolor retroorbital que generalmente es asociado con el dengue. Quizás lo más distintivo es la conjuntivitis, que es mucho menos frecuente con chikungunya y con dengue, pero incluso, por ejemplo, nosotros en los primeros 50 casos que diagnosticamos en Panamá, solo el 10% tenían conjuntivitis. O sea, la mayoría diagnosticados con pruebas moleculares confiables no tenían conjuntivitis, o sea que tampoco es un hallazgo muy útil porque no está presente en todos los pacientes. Estos fueron los síntomas ya un poco más formalmente lo que se reportó en JAP, donde hicieron un estudio muy completo, porque era una islita de 7.000 personas, ahí pudieron prácticamente estudiar todo lo que pasó con el Zika. 90% tenían la erupción esta maculopapular o macular generalizada, 65% fiebre, 65% artralgia, ellos vieron 55% conjuntivitis, acá nosotros vimos menos de 10%, como les mencioné, y amialgia, artralgia, dolor de cabeza, dolor retrocular, edema, vómito, mucho menos frecuentemente. Un poco quizás, estirando un poco la situación, ¿cómo podemos distinguir? Bueno, el dengue generalmente, como ustedes saben, tiene una doble periodo febril, hay fiebre por 3 o 4 días, luego el paciente mejora y luego vuelve a tener fiebre. Es mucho más alta la fiebre del dengue que la del Zika. Y obviamente si el paciente tiene una trombocitopenia importante, bueno, tú te puedes anotar antes de tener las pruebas específicas, bueno, esto probablemente es un dengue, ¿no? Con chikungunya lo más dominante es la artritis y la artralgia, ¿no? Que persisten al paciente, si el paciente desarrolla un cuadro febril con erupción maculopapular y luego queda con una artritis por varias semanas o meses, lo más probable es que se trataba de un chikungunya y no de un dengue o de un Zika. Y el Zika, como dije, quizás lo más distintivo es que no es tan alta la fiebre y la presencia de conjuntivitis. Sería como la herramienta, pero realmente el diagnóstico hay que hacerlo en forma, usando el laboratorio, o sea, hay que apoyarse con las técnicas del laboratorio. Aquí algunas ilustraciones, la conjuntivitis, si se fijan, no es muy extraordinaria, es una leve inyección conjuntival, especialmente en el margen externo, es más fácil verlo del ojo. Estos son de los casos de la isla de Yap, publicado en New England Journal. Aquí ven el eritema, aquí un poquito de inyección conjuntival. Esta paciente tenía una neuropatía retroauricular. Aquí empiezan a ver algo de la erupción maculopapular, en este caso en la cara. Van a ver, voy a poner una foto un poco más mejores. Esta es una paciente nuestra, panameña, que también tenía la inyección conjuntival, una mujer embarazada que tenía un cuadro de Zika, desafortunadamente. Aquí vemos la inyección conjuntival en la parte externa del ojo. Esta era su barriga y pueden ver que tenía una erupción maculopapular, unos puntitos rojos, de una paciente que se presentó ya muy avanzada en el embarazo con signos y síntomas de Zika. Afortunadamente el producto no tuvo ningún problema, ella se infectó tardíamente, prácticamente en el octavo mes de embarazo, y usted puede ver el tamaño del abdomen. Evidentemente, pues, para ella, para la suerte de ella, pues la infección fue tardía, y ven la erupción maculopapular en todo el abdomen. Los brazos de ella también tenían la misma erupción generalizada.
Estas son fotos del New England Journal de los casos de Brasil, de una mujer caucásica en Brasil. Ustedes ven que hay aclaramiento a la presión. Aquí hay algo de edema en los miembros inferiores que también se debe al embarazo, pero bueno, en este caso se agravó con el Zika. Y la erupción un poco más cerca, aquí pueden ver las paulitas. Generalmente no hay, obviamente, vesícula, no hay equimosis, no hay otras manifestaciones en los casos más comunes. Aquí un acercamiento de una foto de la cara. La erupción en el tronco, un poco más cerca. Muy bien, ¿cuáles son las complicaciones? Y esto realmente, porque el Zika en realidad, como les dije, es una enfermedad que dura 4 o 7 días, la persona se recupera y no pasa nada. Realmente ni siquiera tienen esa astenia posviral que se ve a veces con el dengue, es una enfermedad mucho más leve. Sin embargo, hay dos cosas que han despertado la alerta. Por un lado están las complicaciones neurológicas. En los adultos se ha visto el síndrome de Guillain-Barré, tanto epidemiológicamente como clínicamente se ha visto casos de Guillain-Barré asociados cercanamente al episodio de Zika, y también mielitis o encefalitis o encefalomielitis, es decir, que este es un virus que puede invadir el sistema nervioso central y presentar complicaciones neurológicas. La otra historia, que es quizás la que más causó preocupación a nivel internacional, son las complicaciones por la infección fetal, es decir, la transmisión materno-infetal ha sido asociada a malformaciones congénitas. Y en esta ilustración se ve, esto es un tejido neuronal, digamos, infectado por el virus, donde se ve apoptosis, se ve irregularidad. Este es un tejido normal, y en esta imagen, cuando se hacen estudios por microscopía electrónica, se puede ver ahí la imagen típica de un flavivirus, el virus del Zika, infectando el tejido nervioso. Esto fue publicado también en el New England Journal. Lo de Guillain-Barré se empezó a ver desde el punto de vista epidemiológico. Se veía, y este es lo que ocurrió en la Polinesia Francesa, la epidemia, estos son el número de casos en el tiempo, en color violeta. Se ve cómo sube las barras violetas, esos son los casos, y al mismo tiempo cómo ocurre un aumento, obviamente mucho menor de casos, pero ocurre un aumento más o menos unas 3 semanas después del pico de Zika, y en un pico de Guillain-Barré en los hospitales. El síndrome de Guillain-Barré es una neuropatía axonal que produce debilidad, flacidez o debilidad muscular en los miembros inferiores, generalmente es ascendente, puede incluso afectar los pares craneales y generalmente es autolimitado, es decir, el paciente se recupera, pero puede incluso tener que requerir ventilación mecánica, ingreso a cuidados intensivos por la incapacidad para ventilar, por la pérdida de la fuerza muscular en el diafragma y en los músculos intercostales. Entonces, pues, como debe ser intubado y entrar a cuidados intensivos, pues puede tener infecciones nosocomiales y complicaciones de su estancia en cuidados intensivos, aún si se recupera de la debilidad, y eso es lo que se asocia con la mortalidad en el Guillain-Barré. En cuanto a las malformaciones congénitas, la más famosa y la que ustedes han oído es la famosa microcefalia, que es el hecho de que el niño nace con un cerebro, con una cabeza, más pequeña por un desarrollo incompleto del tejido neural subyacente. Básicamente el virus afecta el desarrollo del sistema nervioso central, y entonces lo que es la bóveda craneana no se forma, y cuando el neonatólogo o la enfermera mide la circunferencia occipital se ve más pequeño, y la definición es un tamaño menos de 2 desviaciones estándares de lo esperado para un niño de la misma edad estacional. Así como se hace el diagnóstico de microcefalia. Obviamente hay otros criterios ultrasonográficos con resonancia magnética que se pueden utilizar, pero eso es, digamos, a grosso modo. Pero también, además de la microcefalia, se han visto calcificaciones intracraneales, hidrofetales, hidranencefalia, anormalidades también oculares. Recuerden que la formación del ojo es parte de la formación del sistema nervioso central, o sea que están vinculados, y estos niños nacen a veces con artrogriposis, con algunas malformaciones de tipo ortopédicas en su cuerpo, ¿no? ¿Cuán frecuente es esto? Bueno, en Brasil enrolaron prospectivamente 42 mujeres que le dio Zika en el embarazo y las siguieron hasta que terminó el embarazo, y encontraron que había un 29% de estas mujeres, o sea, prácticamente 1 de cada 3 desarrollaron la microcefalia o algún tipo de complicación o malformación en el bebé. Sin embargo, este es el porcentaje más alto, 29%, por decirlo así, es el peor escenario. En estudios hechos en otros países, especialmente estudios epidemiológicos poblacionales, la incidencia es mucho más baja. Por ejemplo, en la Polinesia Francesa estimaron el número de personas que se habían infectado, que era un porcentaje relativamente grande de la población, y sin embargo no se encontraron muchos casos
de microcefalia en la Polinesia francesa. Por lo tanto, el 29% digamos el peor escenario, pero en realidad está un poco más hacia abajo. Y esto es lo que les explicaba realmente, porque no se forma la masa cerebral debajo, el niño tiene pues el tamaño de la cabeza mucho más pequeño. En caso severo pues hay anencefalia, es decir, no se forma realmente la parte del cuero cabelludo y el cerebro, pero lo más común es el niño con cabeza pequeña. Estos niños evidentemente tienen retraso en el desarrollo neurocognitivo, son niños que si sobreviven al periodo neonatal o sobreviven a la infancia van a tener problemas de salud y problemas de desarrollo y de interacción social por el incompleto desarrollo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ya les dije que clínicamente habría que tener una suerte de estar en un lugar donde no haya dengue o chikungunya para poder hacer el diagnóstico y algunos otros. Entonces, si un paciente se presenta con algo que parece Zika, lo que se llama aquí Zika-like syndrome, si está temprano, si tiene menos de 5 o hasta 7 días, se intenta hacer una prueba molecular que detecta el ARN del virus en la sangre del paciente. Eso es lo que se conoce como una reacción de PCR, de transcriptasa reversa, o por sus siglas en inglés, un RT-PCR, que se puede hacer con la metodología de real time. Entonces se busca directamente el ARN del virus en la sangre del paciente, pero esto va a estar ahí solamente agudamente en los primeros 5 o 7 días. Alternativamente se puede buscar el virus en la orina. Nosotros hemos demostrado que en la orina puede persistir hasta por 2 semanas. Entonces, aun si el paciente viene unos días después de la erupción maculopapular y del cuadro agudo de fiebre, se puede pedir sangre e intentar detectar el ARN del virus en orina. Si ya ha pasado ese tiempo, más de 7 días para la sangre, más de 14 días, especialmente si es una mujer embarazada que recuerda haber tenido un cuadro de rash y se presenta 2 o 3 meses después, la otra alternativa es hacerle serología por Zika, medir los anticuerpos de IgM contra el virus de Zika. ¿Cuál es el problema? Que, como les dije, todos estos flavivirus pertenecen a la misma familia, el dengue, fiebre amarilla, West Nile, y entonces es posible que haya una reacción cruzada. Si el paciente le dio dengue o tuvo dengue y le da Zika, algunos de esos anticuerpos van a dar una prueba positiva, pudieran dar una prueba positiva para Zika, y viceversa. Si la persona realmente tiene dengue y tú le haces la prueba de Zika pensando que es Zika, le puede salir positivo porque ya hay una reacción entre estos dos virus que son de una familia muy cercana genéticamente. Entonces, el diagnóstico serológico del Zika es un poco difícil, y a veces se hacen otras pruebas más sofisticadas que se llaman PRNT, que es una prueba que se hace en laboratorios de investigación o laboratorios más sofisticados, donde se trata de distinguir si los anticuerpos que tiene son contra dengue o son contra Zika. Entonces, como dije, y un poco para repasar, el diagnóstico se pide un RT-PCR para detectar el ARN del virus, y se puede hacer en sangre, orina. Nosotros hicimos el diagnóstico, fíjense, es un caso interesante. Tuvimos una madre que dio a luz un niño con microcefalia y una malformación del tubo neural. Cuando le hicimos la prueba de Zika a ella, la prueba de molecular, ella estaba negativa. Ella estaba negativa, no teníamos manera de documentar la prueba en ella, y traímos al esposo. Le hicimos entonces sangre, orina y semen al esposo, y curiosamente el semen del esposo estaba positivo todavía después de un tiempo largo de que ella se había supuestamente infectado con el Zika. Entonces hicimos el diagnóstico a través del semen en el marino y no en la misma paciente. El niño desafortunadamente falleció, el bebé falleció a las pocas horas, a las 4 horas, si mal no recuerdo, 4 horas de nacido por las malformaciones tan graves que tenía, pero sí había el interés de documentar si era un caso, y así se documentó el primer caso de microcefalia en Panamá, un poco utilizando pues la muestra biológica del papá y no realmente del niño ni de la mamá. Bueno, la otra alternativa es la serología, pero como dije, hay que tener cuidado con las reacciones cruzadas. Hay varias compañías que están diseñando pruebas de Zika, pero todas tienen este problema de la reacción cruzada. Hay que tener cuidado con esos resultados antes de asumir que es eso. Entonces, un poquito de tratamiento, prevención y control. Realmente, ahora mismo lo único que se puede hacer por el Zika es el control del vector, o sea, control del mosquito, pero como ustedes se imaginan, en todas nuestras ciudades, Sao Paulo, Río, Panamá, todas las ciudades de nuestro continente, primero están sobrepobladas por el exceso de urbanismo. La recolección de la basura no es la mejor en nuestras ciudades, la lluvia ocurre todo el tiempo, así que todos los factores
que condicionan el crecimiento del mosquito. El mosquito Aedes aegypti es un mosquito que hace 5.000 años aprendió a vivir con los humanos en el norte de África, se quedó con los humanos, aprendió a crecer en las porquerías que uno tiene.